Bueno, hermanos, después de varias semanas que hemos estado compartiendo sobre el carácter de Dios, los atributos de Dios, hacemos un alto con esta predicación, y continuaremos, en siguientes semanas se continuará exponiendo sobre el carácter de Dios. Así que hacemos un alto, comenzamos hoy otra vez a tomar esa predicación sobre la carta a los romanos. Como sabéis que estábamos meditando en ella y compartiendo. Y el título del mensaje para hoy es Pensar con cordura, sirviendo con amor. Ese es el título que le he dado al mensaje, Pensando con cordura, sirviendo con amor. Y está basado en Romanos 12, del versículo 3 al 8, que lo vamos a leer. Y dice la palabra del Señor: Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y ahí lo vamos a dejar hasta el día de hoy, hasta el versículo 8. Como sabemos, estamos en esta carta a los romanos, la escribió el apóstol Pablo aproximadamente en el año 57, 58 después de Cristo, y iba dirigido a las congregaciones y a los creyentes que estaban en Roma. Así que habíamos visto hasta el capítulo 11, ya compartimos 2 versículos del capítulo 12 y dijimos que el capítulo 12 era la parte práctica de la epístola. Pablo había estado explicando el Evangelio y ahora llegábamos a la parte práctica, la parte donde teníamos que poner en práctica la vida cristiana, la vida espiritual que el Señor nos había dado. Y vimos en el versículo 1 y dijimos: si Jesucristo murió por mí, yo viviré para Él. Habíamos visto en el versículo 1 la consagración. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dijimos que ya no se necesitaba ningún sacrificio de animal, que Cristo era el Cordero de Dios que había hecho el sacrificio perfecto, y ahora nosotros mismos nos teníamos que presentar delante de Dios como un sacrificio vivo y santo para servir al Señor, que es nuestro culto racional. Y Pablo pedía que ofreciéramos todo nuestro cuerpo, porque por medio del cuerpo manifestamos la vida. Así que nos pedía todo el cuerpo. Lo segundo que vimos también en el versículo 2 era que no debíamos conformarnos a este siglo o a esta era, a este tiempo. Los creyentes de Roma no debían conformarse a ese tiempo que ellos estaban viviendo en Roma en ese momento. Nosotros tampoco tenemos que
conformarnos a este tiempo en el cual estamos viviendo. ¿Por qué? Porque sabemos que en este tiempo y en este mundo hay un enemigo, como dijimos, que es el príncipe de este mundo, que tiene un reino de tinieblas, y nosotros debemos vivir a la luz del cielo, como hemos cantado, a la luz de lo que el Señor ya ha hecho por nosotros en nuestra vida. Si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Así que nosotros como creyentes debemos buscar las cosas de arriba. Y dijimos que para poder llevar esto a cabo teníamos que transformar nuestra mente. Y poníamos el ejemplo de un gusano que se va transformando en mariposa hasta que llega el momento de volar. Así que nosotros necesitamos una transformación, pero desde dentro hacia afuera. Y hermano, eso es muy importante, porque esa transformación viene de un corazón transformado y nuevo que el Señor nos ha dado. Y es de dentro hacia afuera. Y dijimos que para ello contamos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la palabra del Señor. Con esas dos cosas contamos nosotros, el Espíritu Santo, la persona gloriosa, el Consolador que el Señor nos ha enviado, tanto el Padre como el Hijo del cielo, y contamos con su palabra, la palabra de Dios que es la verdad, para poder transformarnos, renovarnos y conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y dicho esto, a modo de introducción, ahora entramos en el versículo 3 y meditamos en ello. Y la pregunta sería, ¿cómo te estimas a ti mismo? ¿Cómo debemos pensar? Y Pablo nos lo dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Estas palabras iban dirigidas a los creyentes de Roma. Y hermano, Pablo lo dice por la gracia de Dios. Y estas palabras muy importantes. Pablo lo está diciendo como un hombre transformado por el Señor. Pablo lo está diciendo también como apóstol del Señor a los gentiles, como aquella persona que había sido alcanzado por su gracia y su misericordia. ¿Y a quién se dirige? A cada cual que está entre vosotros. Y ese cada cual que está entre vosotros nos habla de que Pablo quería que los creyentes de Roma pensaran que iba para cada uno de ellos. Para cada uno de ellos. Para los judíos que formaban la iglesia en Roma, para los gentiles que formaban la iglesia en Roma, para hombres, para mujeres, para jóvenes, para gente de la clase alta, para gente de la clase baja, para los pobres, para los ricos, para los esclavos, para cada uno de ellos en particular. ¿Y qué es lo que le dice Pablo? No tengan más alto concepto de sí que el que se debe tener. No tengan más alto concepto de sí del que se debe de tener. Porque se puede caer, hermano, en ese pecado. Se puede caer en el pecado de tener un concepto más alto del que debemos tener. Y después iremos viendo a qué se refiere esto. Dice, sino que piense de sí con cordura. Y la cordura tiene que ver con tres cosas. La primero, pensar con prudencia, ser prudente al pensar. Lo segundo, pensar con sensatez. Y lo tercero, pensar con buen juicio. Prudencia, sensatez y buen juicio. Pensar conforme a la gracia que el Señor nos ha dado.
tenemos que pensar conforme a la gracia de que el Señor nos ha dado, porque todo lo que somos es gracias a la misericordia de Dios. Todo lo que tenemos como creyentes es gracias a la gracia de Dios. Y hermano, debemos evitar como creyentes la arrogancia, el sobrevalorarnos a nosotros mismos y lo más importante que debemos evitar, precisamente el considerarnos superiores a los demás. Nadie en la iglesia local es superior uno a otro. Somos todos iguales ante el Señor y debemos de pensar de esta manera. Debemos de ser humildes y considerarnos a la luz, como dice, de la fe que Dios repartió a cada uno. Y ahora veremos esto de la fe que Dios repartió a cada uno, a qué se refiere y cómo nos lo va a explicar el apóstol Pablo. Así que, hermanos, de esa manera debían los creyentes de Roma de pensar con cordura. También, no solamente los creyentes de Roma, sino los de todo el mundo. Todos los creyentes del mundo deben pensar de esa manera que Pablo está diciendo aquí. Y hermanos, nosotros mismos debemos de pensar de esa manera, como dice aquí, con cordura. Y pregunto en esta mañana, hermano, ¿cómo pensamos de nosotros mismos? Hermano, ¿cómo te ves a ti mismo? O hermano, ¿cómo vemos? Si miramos a la derecha o a la izquierda, adelante o atrás, y ves al hermano que tienes sentado a tu lado. ¿Lo ves como está diciendo el apóstol Pablo? ¿Lo ves con cordura? Mirá lo que dijo el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual también por lo de los otros. Cuando te evalúe a ti mismo, considera a los demás como superiores a ti mismo y piensa con cordura y con humildad. Dicho esto, el apóstol ahora va a unos versículos que nos van a explicar esto que está diciendo y lo va a desarrollar. Como dice, cada uno piense en la medida de la fe que Dios nos ha dado. Y surge la siguiente pregunta, ¿qué somos? ¿Y cómo servimos a la luz de lo que el Señor, de esa fe que el Señor nos ha dado? Y hermano, para eso Pablo usa un ejemplo extraordinario. Pablo tenía una habilidad para poner esa explicación para que lo pudiéramos entender. Mirad lo que dice. Porque de la manera que tenemos en un cuerpo muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12, 4 y 5. Pablo pone el ejemplo del cuerpo humano para que podamos entender con claridad cómo debemos ayudarnos y vivir para la gloria de Dios. Nos dice que en un cuerpo hay muchos miembros. Me dio por mirar a ver cuántos miembros tiene el cuerpo humano. Y es curioso, lo busqué y el cuerpo humano dice que tiene 278 miembros. Hay personas, me metí en internet y voy a buscarlo. 278 miembros, como sabemos, en distintos sistemas, sistema nervioso, sistema digestivo, sistema muscular, sistema óseo. Bueno, por todo desarrollo de esos sistemas son miembros y el cuerpo humano tiene 278 miembros. Y Pablo, cuando está hablando en Corintios y demás, él coge algunos ejemplos, pone los ojos, la boca, la nariz,
los brazos, las piernas, los pulmones, el corazón, los tendones, los ligamentos, las uñas, las cejas, el hígado, el páncreas, los riñones, y podíamos seguir diciendo. Pero lo importante es que no todos los miembros tienen la misma función. Cada uno realiza una función diferente y todos los miembros son necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo. La boca es la boca y es para poder hablar, para poder alabar, entre algunas de las cosas. El oído para poder escuchar. Y yo cuando estaba viendo hace un rato y estaba pensando ahí sobre el mensaje, veía el grupo de alabanza, y estaba pensando, ¿están alabando al Señor con la boca? Nosotros estamos también alabando, escuchando la música, pensando en el Señor, en la adoración, cada uno con la voz, alabando. Es decir, que vemos, cada miembro tiene una función para el cuerpo. Y hermanos, nosotros, nos dice Pablo, que somos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Y Él nos pone ese ejemplo. Cada miembro tiene una función y la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué está formada la iglesia? Por muchos creyentes, por muchos miembros, por muchos creyentes. La iglesia está formada por muchos creyentes. Y esa iglesia estuvo ya en la eternidad en el plan de Dios. Dios desde la eternidad conocía que al hombre que iba a crear a su imagen y semejanza iba a caer en el pecado e iba a llegar el momento en que iba a tener que reconciliarlo de nuevo con Él, y esas personas formarían su iglesia, la iglesia del Señor. La iglesia que estaría formada y rescatada por la simiente de la mujer, por nuestro Señor Jesucristo. Él edificaría a su iglesia y, como dice, las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo y fue creada el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, 50 días más tarde del Señor resucitar y de haber ascendido al cielo, que ascendió los 40 días, Él derramó el Espíritu Santo y se formó la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y hermanos, hay un versículo que debemos todos guardarlo en el corazón y de saberlo de memoria. Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La iglesia forma el cuerpo de Cristo. Y esa iglesia es la iglesia universal. Es la iglesia que el Señor ha abierto sus brazos para que toda persona en cualquier lugar de la tierra que abra su corazón y crea en el Señor pueda ser salvo y por el Espíritu pueda ser introducida esa persona en el cuerpo de Cristo. Pablo lo dice en Romanos, como hemos visto ya, de la siguiente manera. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. A todos. Por eso hoy en esta mañana, decirte que
Si no has recibido al Señor, hoy todavía es día de salvación. Hoy todavía puedes creer en el Señor, recibirlo como el Señor y el Salvador de tu vida y formar parte de esa iglesia universal que es el cuerpo de Cristo. Hermano, esa iglesia tiene su expresión en las iglesias locales. ¿Qué quiero decir? Esa iglesia comenzó el día de Pentecostés y ¿qué se formó el día de Pentecostés? La iglesia en Jerusalén. Un poquito más tarde, la iglesia en Antioquía. Un poquito más tarde, la iglesia en Roma. Un poquito más tarde, la iglesia en Tesalónica. Un poquito más tarde, la iglesia local en Galacia. Un poquito más tarde, la iglesia en Filipo, en Éfeso, en Corintio, en Esmirna, en Sardis, Tiatira, Filadelfia, Pérgamo, Colosas, Laodicea, las iglesias locales. Allí donde se predicaba el Evangelio había una respuesta positiva, la gente se convertía, se organizaban las iglesias y allí se le daba la gloria y la honra al Señor. Y aquí estamos nosotros, hermanos, después ya de casi 21 siglos, la iglesia local en San Fernando. La iglesia local en San Fernando, los que el Señor por su misericordia ha querido alcanzar con su gracia, con su misericordia y que formemos parte del cuerpo de Cristo. Aquí estamos. Y hermano, como he dicho en el ejemplo del cuerpo que estaba poniendo Pablo, cada miembro tenía una función que llevar a cabo. Así que para el buen funcionamiento del cuerpo, cada miembro tiene una función. Y nosotros como iglesia local, cada miembro de esta iglesia local tiene una función dentro de ese cuerpo y dentro de esta iglesia local. Quiero decirte una cosa, hermano, en esta mañana. Todos nos necesitamos. Un miembro no le puede decir al otro miembro, no te necesito. No le puede decir a otro miembro, no tengo necesidad de ti. Todos somos necesarios y todos cumplimos una misión y esa misión es por medio del Espíritu Santo. Como dice, unos sirviéndonos unos a otros. Y hermano, para poder llevar esto a cabo, el Señor nos ha dado los dones espirituales. El Señor, para poder llevar a cabo la misión como iglesia local aquí en San Fernando, nos ha dado los dones espirituales. ¿Qué es un don espiritual? Un don espiritual es dado por el Espíritu Santo y es una gracia que nos es dada a cada uno para que podamos cumplir la función que tenemos en el cuerpo de Cristo. Es una capacidad espiritual. Y hermano, eso nos lo da el Señor a raíz de que nos hemos convertido. Porque es una capacidad espiritual y nos lo da cuando nos convertimos. Cuando somos nuevas criaturas para Dios, recibimos los dones espirituales. Y a la luz de esos dones es a lo que tenemos, hermanos, que evaluarnos como hijos de Dios. A la luz de esos dones que el Señor nos ha dado. Y dice que esos dones son para nuestro provecho. Importante. Esos dones son para provecho. Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí tenemos, hermanos, 7 dones espirituales. Tenemos el don de profecía y dice, úsese conforme a la medida de la fe. Y aquí
explicar ahora de paso una cosita nada más, conforme a la fe que nos ha sido dada. ¿Y a dónde tenemos recogido esa fe? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios recoge la fe que un día fue dada a los santos. También dice el que de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. También hay otros dos pasajes en las cartas que nos hablan de los dones espirituales. Aquí no están recogidos todos, hay más dones espirituales. En 1 de Corintios 12 y en el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Ahí tenemos también la descripción de otros dones espirituales. Me gustaría leer algunos versículos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, como dije antes, para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Hermano, esto lo he leído, es 1 de Corintios 12, del 4 al 12. Y el Señor Jesucristo ha dado dones. Y dentro de esos dones hay algunos que son dones ministeriales, a los que llamamos ministerios. Ahora los veremos. Y el Espíritu Santo ha derramado también dones para dárnoslos unos a otros para que lo glorifiquemos como Él se merece. Vamos a ver los dones ministeriales. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto conforme a la medida de la estatura y plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se apoyan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4, del 7 al 16. Así vemos algunos dones y ministerios que están relacionados con la palabra de Dios. Ministerio de la palabra. El primero, el apostolado. El apostolado, y el apostolado con mayúsculas. Apóstoles con mayúsculas. Sabemos que el Señor escogió a 12. Uno de ellos no creyó y lo negó, que fue Judas. Fue sustituido y elegido
por Pedro cuando echaron suerte y se escogió a Matías como parte ya de esos 12 apóstoles. Y más tarde el Señor mismo escogió al apóstol Pablo como el apóstol de los gentiles. Ellos tuvieron la encomendación de la gran comisión. Ellos tuvieron la encomendación de ir y predicar el Evangelio desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos cumplieron esa comisión. Ellos tenían que enseñar y compartir con las personas a las que le predicaban y creían todo lo que el Señor le había enseñado. Entonces tenemos ese ministerio, el ministerio de los apóstoles, que tenían la misión de transmitir las enseñanzas de Jesús. Enseñanza que después fue recogida en lo que sabemos que es el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en el libro de los Hechos y en las cartas de los apóstoles que escribieron, que sabemos. Ahí tenemos el don del apostolado, el ministerio de los apóstoles. Y después también dice los profetas, la profecía, dice que la profecía úsese conforme a la medida de la fe. ¿Levantó Dios profetas en el Nuevo Testamento? Y podemos decir que sí, porque lo dice la palabra del Señor. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Y se nombran esos profetas en el Nuevo Testamento. Hechos 13:1. Bernabé era considerado como profeta, Lucio y Manaén eran considerados como profetas. Voy a leerlo. 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Hechos 15:32, vamos a leerlo. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Aquí se nos dice que también había profetas. Estos dones, hermanos, cumplieron una misión especial durante el comienzo y la fundación de la iglesia. Tuvieron un ministerio especial, era el ministerio de señal. La iglesia está fundamentada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el testimonio, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento, los cimientos de la iglesia, el testimonio de los apóstoles y de los profetas, que lo tenemos recogido en lo que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento recoge ese testimonio, ese fundamento. Así que eran dones de señales, señales para el comienzo de esa iglesia y para poner el fundamento de la iglesia. Hoy en día, hermanos, nosotros tenemos la palabra del Señor revelada completa, completa. Nadie le puede a la palabra ni quitar ni añadir. Lo dice el libro de Apocalipsis. Lo vamos a leer. La profecía está completa. La revelación dada por el Señor está completa. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La profecía, hermano, está completa. Y se nos dice también en la palabra que, 1 Corintios 13:8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán.
y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Es decir, que llegará un momento que las profecías cesarían y las lenguas acabarían, porque tenían un propósito en el comienzo de la Iglesia. Otro don que vemos es el don y ministerio, es el don de evangelistas. Evangelistas eran hombres que tenían ese don de que cuando exponían el Evangelio había una respuesta positiva de muchas personas a su predicación. Ha habido grandes evangelistas a lo largo de los siglos. En estos últimos tiempos, uno de los más grandes evangelistas que ha habido y que más personas han respondido a su llamado fue Billy Graham, una persona que predicó a cientos de millones de personas y que muchas personas respondieron a su mensaje. En la palabra también se nos dice y se nos habla de evangelistas. Felipe, el evangelista, nos dice la palabra del Señor. Lo vemos cuando se acercó al eunuco que iba leyendo las Escrituras, cómo le dio testimonio y cómo ese eunuco creyó en el Señor. Otro de los dones que tenemos es el don de pastor maestro, el don de la pastoral. Ese don de la pastoral es un ministerio porque está relacionado con hombres que el Señor llama, el Señor pone para edificar y capacitar y edificar a la iglesia. Este pastor maestro está relacionado, según vemos en la palabra, con ancianos y con obispos, con uno que supervisa en la iglesia y con una persona madura en la fe como es el anciano. Pedro se presenta de esta manera en la carta. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El don de pastor y maestro es la persona que el Señor llama con llamamiento para ponerlo al frente de una congregación para que ministre, para edificar a los creyentes, para la obra del ministerio. Y hermano, ahí entra también cuál es el oficio principal de esa persona o el requisito que debe de tener. Todo pastor y maestro tiene que tener la capacidad de poder enseñar. Ese es un requisito necesario, la enseñanza. Por eso cuando Pablo aquí en Romanos está hablando, habla de la profecía, que es proclamar lo que Dios revela, lo que Dios ha revelado en la palabra. ¿Para qué? Para poder enseñar a los hermanos, para que los hermanos puedan crecer en el Señor, en la obra del Señor, y poder servir al Señor con los dones que el Señor les ha dado. Y dice que la profecía es para edificación, para exhortación y para consolación. Y Pablo, cuando está hablando en Corintios, dice que los hermanos deben de desear en su corazón ese don especial que es el poder exhortar, edificar y consolar. Y lo pone, cuando hace una balanza, junto con las lenguas, lo pone por encima de las lenguas. No que el don de lengua sea peor ni mejor, sino que para la edificación de los creyentes, el profetizar es mejor porque edifica a toda la iglesia. Eso es importante. También estaba el don de sabiduría. ¿Cuál es el don de sabiduría? El don que tiene relación con la sabiduría para la vida. Y ahí lo podíamos ver nosotros como lo que es la consejería bíblica. Hermanos que vienen con distintas cuestiones de la vida, te preguntan, te dicen, y entonces tú
le puedes asesorar, le puedes decir con la palabra del Señor qué es lo mejor y lo que el Señor quiere. Así que el don de sabiduría se relaciona con las cosas de la vida y con la consejería bíblica. También estaba el don de conocimiento, un conocimiento especial que da el Señor en un momento determinado. Un ejemplo, cuando el Señor dice, ¿quién dice vosotros que yo soy? ¿Y qué fue? ¿Quién contestó? Contestó Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. En ese momento, Dios, por medio del Padre, le reveló a Pedro quién era Jesucristo. Otro también de conocimiento, cuando se presentó el profeta Gabo y le dijo a Pablo que iba a ser atado, que lo iban a llevar a Jerusalén. Ahí lo tenemos también mostrado, el don de conocimiento. También había un don muy importante, el don del discernimiento de espíritu. Personas que tenían la capacidad de saber si la persona, lo que traía o la enseñanza que traía era de Dios o no era de Dios. Discernir si venía del diablo o si eso verdaderamente viene de Dios. Y aquí tengo otro que está puesto, que es el don de la música. ¿Y qué dice? Es la capacidad de expresar la relación de uno con Dios por medio de la música y de la alabanza. El don de la música. Hay otros ministerios también, hermano, muy importantes. El ministerio de ayudas o servicios. Y aquí tenemos, como dice, el que sirve en servir. Y aquí tengo yo apuntado algunas cositas. Digamos que es uno de los dones donde más hermanos participan, o yo creo que más hermanos tienen esa capacidad de servir. Tenemos a los hermanos que participan en el grupo social, están sirviendo en la iglesia local, están sirviendo al Señor con ese don, servir. Está el hermano que hace posible que haya buen sonido, que se graben los cultos, que lo podamos compartir. Ahí está nuestro hermano Paco. Están también los hermanos que vienen a limpiar, que sirven para que cuando estemos hoy aquí, la congregación esté limpia y pueda estar bien. Aquellos que limpian también el servicio, que es una cosa que, pues sí, el servicio, limpiar el servicio, que tú puedas ir al servicio, esté limpio, esté bien. Hermanos que mantienen lo que es la congregación, el sitio, lo mantienen dentro de un orden y que esté bien. El hermano del mantenimiento de la congregación, los hermanos que ayudan cuando hay que pintar, cuando hay que hacer cualquier cosa relacionado con eso. Los hermanos que también se prestan para ayudar a otras personas, por si tienen que recogerlas, si tienen que traerlas, si no, porque no pueden venir, por lo mejor, o porque no tienen medio, el don de servir. Los hermanos que también se prestan para recoger la ofrenda cada domingo. Hermanos, ¿quieres recoger la ofrenda? Sin problema, recojo la ofrenda. Hermanos, ¿quiere participar de la mesa del Señor, repartir los símbolos? Ahí están, para repartir los símbolos, servir al Señor. También, hermanos, la librería, tenemos una librería, tenemos los libros, servir al Señor también en ese ministerio. Decoración también, tener la iglesia decentar, decorar con cosas. Hermanos, vemos también las plantas, bonito, como dijo Salvador, un domingo, ¿no? Cuando estaba con la mesa, ahí están las plantas, ahí tenemos, hay que regarlas, hay que cuidarlas, hay que quitarle las hojas, ahí es importante porque estamos sirviendo al Señor, Los hermanos que abren y cierran la capilla, los hermanos que preparan la mesa del Señor, el pan y el vino para que participemos. Muchas cosas, hermanos, seguro que se me pasan muchas cosas, pero ahí están. Qué importante es el don de servir. Y lo más importante es la disponibilidad. El querer hacer las cosas. Que cuando se dice, hermano, vamos a hacer esto, necesitamos esto,
de que haya hermanos que den un paso al frente y diga, aquí estoy yo para hacerlo. Aquí estoy para hacer lo que tenga que hacer. Así que el servicio es un don muy importante y que debemos nosotros verdaderamente hacerlo con alegría, sabiendo que lo hacemos para edificarnos unos a otros y sobre todo, como me dijo un día mi hermana Toñi cuando yo le comenté, para la gloria del Señor. Y todo lo que hacéis, hacerlo para la gloria del Señor. También la capacidad de dar, el don de dar. Ese don que te pone el Señor, el ser generoso para dar para las cosas del Señor. Para dar para que haya ayuda a las iglesias que están necesitadas. Para dar ayuda también a las personas que están perseguidas. A lo mejor una pequeña ofrenda que se da es de mucha ayuda para esas personas. La nuestra, la de otra iglesia, y se puede ayudar a las personas. Es esa capacidad de dar para beneficio de la obra de Dios. Y hermano, también está el don de dirigir, el liderazgo en la iglesia. Importante, la capacidad de dirigir, hermanos que dirigen y administran los asuntos de la iglesia. Y ahí entraría la tesorería, nuestro hermano Salvador, llevando todas las cuentas de la iglesia, en el control de todos los gastos que hay, y también la secretaría, nuestro hermano Samuel, como secretario de la congregación, atendiendo a los asuntos también administrativos de la iglesia. Y hermano, un don muy importante, el don de la fe. La fe que mira más allá de las cosas que son probables y que es capaz de verlas, de saber que vienen del Señor y de agarrarnos a ella para que también animar a otros en esa visión. Termino por último. Algunas reflexiones sobre los dones espirituales. Primero, no debemos ignorar sobre los dones espirituales. Si ignoramos, va a demostrar que no tenemos conocimiento en esos dones y va a caber el peligro que si ignoramos que los empleemos mal. Segundo, debemos desear saber qué don o dones nos ha dado el Espíritu Santo. Deciros que como mínimo un don tenemos cada uno. Entonces lo importante es que yo pueda decir, hermano, ¿qué don tengo, Señor? ¿Qué don me ha dado el Espíritu Santo? E intentar ponerlo al servicio del Señor. Intentar ponerlo al servicio del Señor. ¿Qué tenemos que hacer con ello? Ponerlo al servicio de los unos para con los otros. El don que tenemos es para edificación de los unos a los otros. ¿Sabéis cuántas veces aparece la palabra unos a otros en la Escritura, en el Nuevo Testamento? Se lo escuché a un hermano y demás. 67 veces aparece la expresión unos a otros en el Nuevo Testamento. Si Dios quiere, el jueves, mirar, hermano, y el jueves cuando tengamos el estudio bíblico, compartimos un poquito sobre eso. ¿Qué es lo que podemos hacer los unos por los otros? Para servirnos unos a otros. Os animo a que intentéis buscar y el jueves lo podamos compartir. Otra cosa, hermano, muy importante. No debemos envidiar o desear de una manera que te cause angustia, ansiedad, el don que otro pueda tener. No debemos desear de esa manera. No hay dones mejores o peores. Tenemos todos los dones, son útiles y necesarios. Y hermano, los miembros que, en el ejemplo del cuerpo, que parecen menos dignos, son los más necesarios. Importante eso. No desvaloremos nunca, por muy pequeño que sea o por una cosa muy pequeña que haga un hermano, lo que hace para el Señor. Porque el Señor no lo desprecia, y para el Señor es muy importante. Otra cosa importante, el Señor nos ha dado los dones espirituales según su soberanía. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo a cada uno le da lo que quiere.
el don que quiere. Lo que tenemos es que descubrirlo, pero el don que cada uno tiene, el Señor se lo ha dado por medio de su Espíritu de una manera soberana. Y si el Señor nos lo da, lo que tenemos que hacer es ponerlo por obra y en práctica para la gloria de Dios. Por último, las preguntas finales. Hermano, ¿conoce el don que tiene? ¿Lo sabe? Si yo preguntara a cada uno, ¿qué don tiene? Sería capaz cada uno de decir, pues este. Preguntémonos, ¿qué don tenemos cada uno? Siguiente pregunta. Hermano, ¿lo has puesto al servicio del Señor y de los hermanos? ¿Ha puesto ese don al servicio del cuerpo de Cristo? ¿Está ministrando ese don por medio del fruto del Espíritu y del principal fruto que es el amor, que viene en primer lugar? Si Dios quiere, el siguiente mensaje que yo comparta sobre Romanos, vamos a compartir esto, el amor. Por eso puse servicio en amor, porque si no se hace en amor, no vale para nada. Entonces eso lo vamos a ver en el siguiente mensaje, si Dios quiere. Que el amor, el fruto del Espíritu, el amor debe precisamente movernos a servir con los dones que el Señor nos da para su gloria. Y yo creo que ahora, después de todo lo que hemos compartido, podemos entender un poquito mejor la pregunta de Pablo. Cada uno piense de sí mismo, no tenga más alto concepto que el que debe tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de la fe, conforme a la medida de los dones que el Señor nos ha dado a cada uno. Quiera el Señor que podamos pensar con cordura, sin arrogancia, sin inferioridad tampoco, y que lo podamos hacer en humildad, para que todos glorifiquemos al Señor como un cuerpo unido, como miembro que sabemos que cada uno tenemos una función dentro del cuerpo, dentro de esta iglesia local, pero que todos nos necesitamos uno a otro. Necesita, hermano, a tu hermano que tiene a tu lado para la edificación del cuerpo. Y me gustaría dejar un versículo que es con el que termino, para que lo aprendáis de memoria y lo viváis. Y lo vivamos, me incluyo yo también, para que lo aprendamos y lo vivamos. Y es 1 de Pedro 4, 10, 11. Cada uno, Manolo, Samuel, Alba, Tony, Paco, María José, Emilio, Nini, todos nosotros, cada uno de los que estamos aquí, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y esta palabra multiforme es las múltiples formas en que la gracia de Dios se manifiesta. Dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, a lo que está aquí escrito, ni más ni menos. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Cuál es ese poder? El Espíritu Santo. Tenemos el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria al imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermanos, os dejo este versículo y quiera el Señor que todos nosotros, con el don que hemos recibido, lo podamos poner para su gloria y ministrarlo para cada uno de los demás de esta iglesia local. Vamos a orar. Señor y Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, por lo que tú nos has revelado en tu palabra. Gracias porque tú nos has dado también el don de la salvación, el don de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque también nos has dado tu palabra completa y perfecta y nos has dado también dones para servirte, Señor, y glorificarte con nuestra vida.
Señor, que nunca pensemos de una manera incorrecta, que nunca nos estimemos más de lo que es debido y necesario, sino que cada uno piense de sí con cordura y tengamos a los demás como superiores a nosotros mismos, Señor. Y Señor, con los dones que tú nos has repartido a cada uno, que todos son importantes y dados sobre tu gracia soberana, la gracia del Espíritu Santo, lo podamos poner a tu servicio para tu gloria y para tu honra, Señor. Porque tú te lo mereces, Señor, que te glorifiquemos y que demos lo mejor de nuestra vida para tu gloria y para tu honra, Señor. Bendícenos y despídenos en esta mañana con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.